Hola a todos, en esta presentación voy a explicar brevemente algunas ideas del libro The Influential Mind, la mente influyente de Tali Sharot. Tali Sharot es una neurocientífica londinense que ha sido ampliamente reconocida por distintas obras, una de ellas es la que vamos a exponer a continuación. La evidencia cambia creencias. Para los capítulos de nuestro libro vamos a utilizar ejemplos muy claros que todos conocemos del argot común, desde la campaña y durante la gestión del presidente de la República. Si se acordarán, en este debate presidencial, Ricardo Anaya mostraba algunas gráficas, mostraba cifras para tratar de desacreditar lo dicho por el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Pero en realidad esto sirvió. El poder de la confirmación y la debilidad de los datos. Nos dice Sharot que el mejor predictor para un matrimonio largo en distintos estudios de neurociencia es la similitud. Thelma y Jeremiah es una pareja que ella pone como ejemplo y están discutiendo por el mejor lugar para vivir y para criar a los hijos. Ella es de Estados Unidos, él es de Francia. Cada quien hace, digamos, ahí un esfuerzo por tratar de convencer al otro con datos de que su país es el mejor para ello. En la era de la información, que es la en la que nos encontramos, los datos no son el factor que nos mueve. No hay que olvidar que en realidad tomamos decisiones por lo que nos hace humanos. Nuestros motivos, nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestros deseos. Podemos polarizar la conversación cuando llevamos datos que son contrarios a aquellos datos que tiene la persona con quien estamos conversando. Cuando estos datos se ajustan a nuestras nociones previas, se refuerzan estas nociones, es decir, hay un efecto boomerang. En cambio, si los contradicen, refuerzan esta confrontación que estamos haciendo. La abundancia de información que hay en la red y que en otros recursos nos hacen renuentes al cambio, es decir, nos mantenemos en nuestra posición. Las emociones entonces van a distorsionar nuestra habilidad analítica. Y un ejemplo de ello es la teoría de las teorías de conspiración, que normalmente se van a estar reforzando por una serie de datos que son completamente falsos, pero que la gente los utiliza y cita fuentes. Las mentes más influyentes son las que son mucho más abiertas, porque se pueden identificar fácilmente muchas personas con este tipo de mentes, como Steve Jobs presentando nueva tecnología. Este supuesto de nueva información en decisiones económicas se contradice totalmente cuando nosotros tomamos decisiones, es decir, cambiar una idea es algo bastante complicado, no es tan fácil como las emociones. El cerebro, cuando recibe información de que está equivocado, lanza una señal de error, ¿no? Y eso puede ser, por ejemplo, en el rostro del presidente cada que alguien le dice que está muy equivocado con lo que está hablando. ¿Cómo convencer a un antivacunas, por ejemplo, de vacunar a su hijo? Bueno, hay que utilizar un punto en común, ¿no? Y nos pone Sharot el ejemplo de un doctor que dice, bueno, en aras de cuidar la salud del niño, lo mejor es la vacuna. No habla de los beneficios, no habla de los datos, no habla de experimentos, habla de la salud del hijo y entonces los padres quedan convencidos y lo vacunan. El tip de todo esto es considerar la mente del otro, es decir, las nociones que tiene del mundo, las motivaciones que lo mueven. Y no olvidar que las creencias están en red, una con otra, están en entretejido que tenemos que conocer para poder implantar algún tipo de idea mediante las emociones. ¿Cómo somos persuadidos de ir a la luna? Cuando Andrés Manuel ganó las elecciones en 2018, ustedes pudieron percibir la euforia colectiva que había en las calles, en el Zócalo, y es que en realidad estaban pensando como una masa. Este capítulo lo que nos invita es justo a eso, a explorar, por ejemplo, a Kennedy en el Rice University Stadium, cuando en 1962 tiene que convencer a la gente de que invertir en llegar a la luna es una buena idea. La multitud entonces se sincroniza, las mentes, digamos, se conectan como una suerte de equipos de tecnología en una misma red, ¿no? Entonces de esta manera van a escuchar, percibir, sentir lo que todo el resto de las mentes van a hacerlo. Y entonces se convierte en un solo punto de vista de manera multitudinaria. Esta sincronización ocurre también en el cine. Cuando estamos viendo una película, los gestos, los gritos, los brincos son todos de la misma sala. Y el coupling, es decir, cuando haces match o click con alguien, no necesariamente en un plan romántico, es justamente algo similar, sincroniza la mente. ¿Cómo somos persuadidos de esta influencia de la emoción? Compartir ideas, como decíamos hace rato, es mucho más difícil que compartir emociones. Toma un esfuerzo cognitivo, toma tiempo y no es instantáneo a diferencia de los sentimientos. Hay una serie de experimentos que cita Sharot en donde los bebés son llevados con sus mamás y entonces a la mamá le hacen sentir cierta emoción y reflejarla y el bebé fácilmente la atrapa y se contagia de ello.
¿no? Sharot nos dice que Twitter es la red social que funciona como amígdala del Internet. ¿Por qué? Porque los tweets son mensajes cortos, rápidos y transferidos de manera amplia, ¿no? Se difunden muy fácilmente. Con estos mensajes se afecta el comportamiento, es decir, se afectan los sentimientos y las posturas de otros. ¿Debemos asustar a la gente para accionarla? Aquí estamos viendo, por ejemplo, imágenes de esta consulta de los expresidentes. ¿Realmente asustarlos es lo que los mueve a hacer esto? Pues la respuesta es que no. Hay una ley del acercamiento y la evasión, que en inglés se llama Approach and Avoidance. Esto nos dice que vamos a acercarnos a aquello que nos beneficia o que nos provee un beneficio positivo, y vamos a evadir aquello que nos da un beneficio negativo, una pérdida, ¿no? Algún tema negativo. El experimento de la barra espaciadora se refiere a un experimento que cita Sharot, en donde hay que apretar la barra cada que uno quiere ganar $1, ¿no? Entonces aparece una imagen, apretan la barra y ganan $1. Y se nota que además el sujeto que está en estudio es mucho más lento cuando tiene que hacerlo, pero para evitar una pérdida. Lo que significa que si prometemos algún beneficio, algo positivo, la acción va a ser mucho más rápida a que si estamos suponiendo que esa acción va a evitar una pérdida. Esto es porque asociamos naturalmente una acción a una recompensa por cuestiones atávicas del pasado. Cuando anticipamos algo negativo, huimos. Es la reacción completamente contraria, ¿no? Entonces, bueno, el núcleo accumbens es el centro de recompensas del cerebro, y este se activa cada que viene una recompensa positiva para accionarnos. Y bueno, las amenazas realmente evitan comportamientos. Esto pasa cuando uno quiere cruzar, o por ejemplo en la calle, y no ves, entonces lo primero que haces es pararte completamente. No corres, no como un felino, no, te detienes. Y eso es porque en el pasado había que detenerse para que el depredador no nos captara. En la imagen de arriba es el programa de escape perfecto, en el cual tienen 1 minuto, 1 minuto 20, 1 minuto 40, entonces tienen que entrar y sacar todo lo que puedan. Y normalmente accionan y van, pero con toda la adrenalina para tratar de sacar lo más posible. Ahora, el experimento del malvavisco, seguramente ustedes lo conocen, y esto se trata de que llega un investigador, pone un malvavisco y se va, ¿no? El niño tiene que aguantar. Cuando hay una alta sociabilidad y optimismo respecto a las cosas, en la manera de percibirlas, normalmente va a haber paciencia. Pero si hay una incertidumbre respecto a ese futuro, la respuesta y la recompensa inmediata va a ser mucho más atractiva y el niño se lo va a comer. Esto depende del contexto en el que lleve el niño el resultado del experimento. Y bueno, pues hay que remarcar esta idea que dice Sharot, de que subestimamos los resultados negativos para nosotros. Es decir, normalmente mantenemos un criterio optimista, y estas amenazas o advertencias van a limitarnos la sensación de confianza que vamos a requerir para obtener recompensas. ¿Cómo obtener poder dejándolo ir? Aquí ven una imagen de la consulta nacional que hicieron cuando entraba esta administración para el aeropuerto. En realidad esa consulta fue solo un pretexto, porque si bien recuerdan, ni siquiera juntaban una cierta cantidad, pues digamos, legítima de votos para que pudieran tomar esa decisión. Pero bueno, le hizo creer a mucha gente que tomaban la decisión de cancelar el aeropuerto. Y esto es muy interesante porque significa que para ejercer el poder hay que hacerle creer a la gente que tiene el poder de decidir, ¿no? Algo que en México pasa todos los días. Y bueno, solo 6 personas al año mueren por picaduras de araña. Entonces este miedo en realidad solamente es un atavismo, porque antes era mucho más real. Actualmente ya algunos antídotos, medicamentos y la medicina contemporánea ya nos alejan mucho de algo fatal en ese sentido. En un avión, y esta es la imagen de abajo, la información es limitada, es decir, no tenemos control de lo que pasa, ni siquiera podemos saber las condiciones en las cuales va el vuelo. En el avión, bueno, pues un par de horas, 5 horas, 10 horas lo puede uno soportar. Pero las consecuencias de perder el control de manera prolongada puede llevarnos a desórdenes alimenticios, problemas psicológicos, adicciones o hasta el suicidio, ¿no? El ser humano por naturaleza busca tener este control. Cuando otro tiene influencia sobre nosotros, le estamos dando poder. Pero si la sensación de agencia, es decir, la sensación de control para nosotros se expande, la experiencia es mucho mejor. Y entonces aquí hay un experimento que citan respecto a qué hacer con los impuestos. Cuando uno puede decidir qué hacer con los impuestos, la gratificación aumenta y el cumplimiento aumenta un 20% al menos. El no decidir qué se hace con esos impuestos nos hace una experiencia sumamente negativa. Si se elimina la agencia, hay enojo, hay frustración y hay resistencia. Y arriba va la imagen del Pacto por México, en donde el sentimiento de agencia se eliminó por completo, y aquel momento los simpatizantes del PRD pues sentían que estaban traicionados, ¿no? Porque estaba el partido gobernante, el partido que había salido del poder, junto con ahora los diputados de este partido, y bueno, pues
claramente se aprovechó por el ahora presidente para ir generando enojo y compartiendo sentimientos con el resto de sus seguidores. ¿Por qué elegir es bueno? Usualmente tenemos mejores resultados cuando nosotros tomamos la decisión. Si obtenemos las cosas sin hacer nada, puede generar una sensación de incertidumbre y falta de control. Esto pasa en la imagen de arriba, la película The Room, que está en Amazon Prime, de hace 2 años esta película, en donde ellos tienen un cuarto en donde tú puedes pedir cualquier cosa material y te lo provee la casa, ¿no? En esta escena le pidieron diamantes, pidieron champán y están vueltos locos esta pareja. Pero al final de tener todo, hace que se pierda todo el sentido. Es muy buena recomendación, véanla y nos ejemplifica esta pérdida de agencia. Cuando hay demasiadas opciones, la cosa se vuelve muy mala y entonces hay que tomar algunos esquemas como el árbol de decisiones. Hay que ponderar el valor de las decisiones en dinero, sin importar los motivos. Acá viene el ejemplo de Teo, un guardia, ¿no? que guardaba el dinero bajo el colchón y no en una cuenta bancaria, porque si lo guardaba en la cuenta bancaria sabía que estaba ahí y se lo gastaba. Entonces era la única manera en la cual podía asegurarse que no iba a gastar de más. Y bueno, pues está el experimento del asilo, que eso es muy interesante porque en un asilo a 2 pisos, uno le dan, digamos, la posibilidad de decidir las comidas, los horarios, la agenda, todo, ¿no? Y al otro piso no. Incluso al piso que decide le dan una planta y la pueden cuidar ellos. Y en el otro, más bien, los residentes ven cómo hacen absolutamente todo el personal del asilo. Y bueno, es mucho más feliz la población que vive en el piso, donde tienen control de las cosas, que donde no pueden decidir absolutamente nada. Eso se refleja, por ejemplo, en IKEA o en Converse. IKEA tiene instructivos y entonces tú armas tus propios muebles. Converse puedes diseñar tus propios zapatos. Y bueno, esto es así porque controlar el ambiente en el pasado a los humanos siempre nos sirvió porque nos aseguraba la supervivencia. Y bueno, pues acá viene un meme en donde están las partes de la casa a modo de instructivo de IKEA y entonces te dice sí, sí de esta forma y está la casa bien y no la casa al revés, ¿no? ¿Qué es lo que la gente desea saber realmente? Y bueno, está esta controvertida sección de la clásica mañanera que se llama ¿Quién es quién en las mentiras? Donde sale esta horrorosa vocera y bueno, muestran ahí gente que es de la oposición y que critica al presidente y tratan ahí de desacreditarlos, ¿no? En este tipo de falacia ad hominem, pero bueno, la gente le da morbo y anda viendo ahí esa sección. Normalmente los seguidores lo usan para después tener argumentos con los cuales desacreditar a los opositores y eso es porque se nos esconde información y deseamos saberlo. Hay ahí una recompensa gratificante por saber las cosas. Pero bueno, Charlotte nos dice, ¿no?, que la información tiene un valor enorme, ¿no?, y el conocimiento también puede representar una carga. Las demostraciones de seguridad de los aviones, nos explica acá Charlotte que en realidad nadie las... Y es cierto, uno puede corroborarlo al viajar. Nadie les toma atención, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen las aerolíneas o las líneas de camiones? Pues ponen un video animado y fotos del destino y todo, y ahí viene la demostración. Y de esa forma, pues captan mucho mejor la atención de las personas. El deseo de saber es humano, y aquí ponen a Kate, una pues prospecto al MBA en Harvard, que hace todo muy bien, ¿no? Y está ansiosa las últimas semanas, las 8 semanas, por conocer el resultado. Y entonces aprovecha una vulnerabilidad y conoce desde antes el resultado. Pero eso hace que Harvard pues rechace su solicitud por una falta de ética. Aquí viene esto de los títulos llamativos que seguramente todos hemos visto en redes sociales o en páginas web, que dice 3 cosas que no sabes de África, y entonces todo el mundo está ahí viendo el video porque básicamente hay un pensamiento adentro de nosotros que dice, pero ¿cómo no lo voy a saber?, ¿no? Entonces, bueno, esto nos hace justamente el ansia por tener el conocimiento. Y aquí el conocimiento, dice Charlotte, tiene la misma moneda para el cerebro, es decir, en términos de dopamina, que el sexo o comer un pastel, un postre, ¿no? Ese es el éxito de Google y de Twitter, que nos tiene información a rápido y fácil alcance. Antes esta información, toda la información que pudiéramos tener era necesaria para sobrevivir, para tomar mejores decisiones. Y bueno, lo que sabes no solamente afecta lo que haces, sino cómo te sientes, es decir, perturba el estado de los sentimientos de cada uno de nosotros. Y bueno, la gente no solo se motiva por ganancias y pérdidas, sino por la expectativa de tener estas ganancias o estas pérdidas. Gran porcentaje de personas no se realizan estudios médicos aún sabiendo que tienen que hacerlo porque no desean conocer lo que tienen realmente, ¿no? Entonces, esto pasa porque cuando una mala noticia nos llega, ya no se puede desaprender, ya no se puede olvidar fácilmente, ya está ahí, ¿no?, taladrándonos en el cerebro. Entonces, cuando la información es demasiado mala, sí vamos a querer saberla para hacer un conteo y partir de una estrategia. Cuando no es tan mala,
buscaremos no enterarnos, ¿no? Y bueno, hay un experimento en donde puede uno elegir un canal con música o un canal que avisa 10 segundos antes con una alarma que va a venir un shock, y la mayoría de la gente que elige este segundo canal en donde te dan el aviso 10 segundos antes tienen mucha menor ansiedad y estrés en el experimento. Y bueno, la sugerencia de Charlotte es reestructurar el mensaje de tal manera que no incluya malas noticias. Y está este meme muy cool que dice, bueno, es una mala noticia para las personas con alergia porque el contenido de polen ha sido el más alto, ¿no? Entonces la persona alérgica que ve la tele dice, oh por Dios, y en mal sentido. Y la viejita dice, oh por Dios, en muy buen sentido. ¿Qué ocurre con nuestra mente bajo amenaza? Aquí está el ministro Saldívar, ¿no? En cuando tenía toda la presión del mundo por este decreto que hacía el gobierno para extenderle el mandato con un decreto algo completamente ilegal, ¿no? Y que todo el mundo lanzó ahí el grito en el cielo y lo puso bajo una situación terrible. Al final, afortunadamente, decidió declinar esta extensión de mandato. Bueno, luego del 11S, cuenta Charlotte que estando en Nueva York, ¿no? Todo el mundo empezó a correr porque un señor estaba corriendo y gritando, entonces se contagia esto. Y Arraba es una comunidad en donde empieza a haber una epidemia, una enfermedad que no existe, ¿no? Que solamente es por imitar estos comportamientos como de enfermedad entre las personas. Y bueno, ante una amenaza, la respuesta natural del cuerpo es mediante el cortisol, es decir, generar estrés, ¿no? Buscar la supervivencia. Y bueno, pues nos dice Charlotte que hay distintos estudios en donde mientras más estresados estemos, más expuestos a malas noticias estamos. Y bueno, para tomar riesgos normalmente buscamos ver escenarios favorables. No es usual que busquemos tomar un riesgo cuando sabemos que hay una alta probabilidad de un escenario no favorable. Sin embargo, y esto se ve en el fútbol, cuando un equipo va perdiendo empieza a ser cada vez más conservador, más conservador, más conservador y termina perdiendo pero peor, ¿no? Y esto es importante porque los seres humanos, a diferencia de los animales que reaccionan de esta manera más mecánica, de la cual nosotros también partimos, tenemos la capacidad de alterar nuestro estado emocional, salir de los instintos, ¿no? Entonces aquí ponen a Chang, un tenista que logra salir de esta dinámica, toma mucho más riesgos y gana el campeonato, ¿no? Nosotros, bueno, yo pongo aquí la imagen de Julian Edelman en el Super Bowl 51 contra Atlanta, ¿no? En donde van perdiendo 28-3, faltan poco más de 15 minutos de partido y entonces empiezan a concentrarse, ¿no? En Inglaterra para lograr ganar el Super Bowl. Bueno, lo mandan a tiempo extra y lo ganan al final, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, es una jugada muy arriesgada porque Tom Brady, entonces el mariscal de campo de Nueva Inglaterra, lanza el pase, un pase bastante largo, y el receptor lo cacha prácticamente estando en el pasto. O sea, por cuestión de nada falla el pase y es incompleto. Sin embargo, arriesgaron y al final esa cadena de riesgos tomados redundó en un beneficio. Hay que sobreponerse, la reacción natural es no tomar esos riesgos y ya vas perdiendo en esta escala. Entonces, bueno, cuando la amígdala reacciona con el estrés, lo que hay que hacer es sobreponerse y entonces va a generarse actividad en los lóbulos frontales, en el neocórtex. ¿Por qué los bebés aman los iPhones? Aquí lo que vemos es al colectivo de diputados de Morena que usualmente son una bancada que no tiene mucho criterio porque básicamente sigue lo que el presidente quiere, ¿no? Entonces hay ahí un aprendizaje colectivo y un comportamiento homogéneo. Livia es la hija de Tali Sharot y la autora nos dice que hay una práctica en donde ponen varios objetos a los niños y escogen uno de ellos para predecir qué va a ser el niño de grande o cuál va a ser su predisposición en la vida. Y su hija agarra el iPhone, ¿no? Entonces esto es por el social learning, es decir, aprendemos observando a otras personas. La idea de hacer igual a otros nos incomoda, pero en la realidad es que a pesar de que buscamos exclusividad, sí buscamos también imitar a otros, no buscamos aprender todo por nuestra propia parte. Sería algo muy ineficiente, ¿no? Entonces este logo de Craig Tanimoto de Think Different que Apple tuvo en 1997, pues era justamente eso. O sea, al final tú ibas y comprabas Apple por imitación, porque un amigo tuyo lo había comprado, pero te vendían la idea de que estaba siendo alguien diferente. Y eso es algo que la mercadotecnia sigue explotando al día de hoy. Al hacer las cosas nosotros damos pista a alguien más de qué es deseable, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, por esto mismo nosotros cuando vemos decisiones que toman otras personas les damos utilidad per se. Y bueno, Livia, la hija de Tali, lo que hace es escoger el iPhone no porque prioriza sus necesidades, sino porque prioriza las necesidades de su mamá, ¿no? Antes estaba muy bien priorizar las necesidades de otro porque vivíamos en un colectivo muy cerrado. Ahora ya la vida más individualista en realidad es algo ineficiente.
Y bueno, pues nos ponen aquí el ejemplo de los órganos que son rechazados de donantes, en donde no los aceptan, a pesar de no conocer que muchas veces el rechazo fue porque no eran compatibles, ¿no? Pero la gente dice, no, ese órgano lo rechazaron, yo no lo quiero. Y se pierde una cantidad inmensa de órganos por este tema. Y bueno, los sitios web de reseñas son tiendas de dulces para nosotros, porque bueno, los ratings nos dan una pista de cómo comportarnos, qué esperar, ¿no? Y normalmente un rating, si es bueno, visitamos el restaurante y el rating va a ser bueno también por nuestra parte, a menos de que algo muy raro ocurriera, ¿no? Entonces no partimos de cero en realidad. La probabilidad de nuevas reseñas cuando una reseña positiva anterior sube 32%, ¿no? Y en la calificación 25% mejor, de acuerdo al estudio que hizo Sharot antes. Y bueno, la amígdala antes se concebía como el órgano por naturaleza social, ¿no? Entonces tenemos por ahí una tendencia nata a buscar el aprendizaje en nuestros padres. Cuando esas decisiones son observadas hay una diferencia enorme. Los pingüinos Adelaida también lo hacen, se paran en este borde, se lanza un pingüino y si un león marino no se lo come, entonces se lanzan todos los demás. Si un león marino se come al pingüino, se espera a que se vaya el depredador, ¿no? Entonces nosotros hacemos algo similar y ahí están estos niños en donde ella está viendo lo que él hace, entonces está esperando a ver. Nuestro Stratium nos da más dopamina cuando lo que hacemos nos sale bien, ¿no? Y cuando lo que no hacemos no sale como esperamos, da mucho menos. Pero es al revés cuando se trata de alguien más. Si alguien más se equivoca, nos da mucha dopamina, ¿no? Porque entonces nos dice qué no hacer. Hay una pista muy buena. Y esta Theory of Mind es básicamente las suposiciones que hacemos, la información que complementamos de forma automática para ajustar nuestro comportamiento respecto a otros. Las burbujas financieras parten de este mismo tema, ¿no? Nosotros cuando vemos que está subiendo rápido una acción, creemos que hay información que no estamos viendo, pero que otros sí, y entonces invertimos y subimos más y más y más el precio hasta que es insostenible y cae. Y cae llevándose al diablo los ahorros de todos. Entonces al final una sola persona que haga una locura puede hacer toda la diferencia en un efecto dominó. La unanimidad es tan reafirmante como parece. Aquí puse una foto de una persona haciendo su voto y vamos a explicar por qué es necesario que sea secreto. Además de libre, secreto. Usualmente vemos valor adicional a las decisiones que se toman por unanimidad por creer que al no ser cuestionadas por nadie son mucho mejores las decisiones. Pero esto es contrario a la realidad. Por ejemplo, Harry Potter fue rechazado en escrito más de 12 veces. Al final la editorial que lo toma se vuelve multimillonaria. Entonces no necesariamente una decisión que soporta mucha gente es la mejor. En Plymouth, en Reino Unido, en 1907, una multitud en un concurso trata de estimar el peso de un hacha. Cuando promedian todas las estimaciones de la gente, se dan cuenta que solo está 1% alejado del valor. Esto pasa así siempre que las observaciones sean independientes, es decir, que la estimación de uno no pueda sesgarse con la estimación del otro, es decir, que no conozca yo qué estimó el de al lado. Cuando son independientes sí podemos llegar a un resultado bastante correcto. Y bueno, esto se expone un poquito en la obra de Surowiecki, de la sabiduría de las masas, aunque la gente luego tergiversa el mensaje y cree que se refiere a que las masas son muy sabias y eso no es cierto, ¿no? Solo en ciertas condiciones y en observaciones independientes. Si pedimos a todos que se pronuncien en público va a haber un sesgo porque entonces si el de al lado decidió algo va a estar más presionado para decidir de la misma forma. Es por eso que las votaciones no sirven cuando son abiertas, tienen que ser cerradas para que la gente realmente pueda estimar mejor las cosas. Y bueno, por default vamos a buscar interactuar, ¿no? Seguir a otros. Entonces esto nos lleva nuevamente a este carácter sociable y gregario que naturalmente tenemos al tomar decisiones. Bueno, Bull y Pashler hicieron una serie de preguntas de conocimiento general y luego llamaron de vuelta a todos los participantes. Cuando en esta segunda vez que contestaban las preguntas, el pronóstico mejoró bastante respecto al primero, ¿no? Entonces nosotros podemos hacerlo también con nosotros mismos porque nosotros u otras personas cuando contestamos algo no tenemos toda la información a la mano. Aunque ya esté dentro de nosotros y en nuestra memoria, no está a la mano. Entonces reflexionarla después y darnos espacio nos permite llegar a mejores conclusiones y a mejores decisiones. Bueno, hay que tener cuidado con los referentes porque nos pueden sesgar a la hora de hacer estimaciones. Entonces, como humanos tendremos a ver relaciones lineales positivas en absolutamente todos los fenómenos, ¿no? Entonces, si no es así, buscamos cómo acomodarlo para que quede algo así,
¿no? Entonces, normalmente hay explicaciones populares que no tienen sustento científico, pero en esto tienen su base. Y bueno, esto incluso se puede reflejar hasta en historias familiares que son falsas, pero ya se crea la creencia y se vuelve un conocimiento cierto para todos, ¿no? Entonces hay una cosa que Bahadur Barmi, un autor, llama el equality bias, el sesgo de equidad, y esto es que tomamos todas las opiniones como iguales sin importar que hay diferencias naturales por experiencia, por aptitudes, por capacidad. Entonces no debemos hacerlo así, siempre tenemos que hacer esta ponderación al tomar la opinión de las personas. Pero bueno, esto es un poco desafiante con esta noción así idílica que tenemos de la democracia, en donde todas nuestras opiniones son iguales, y esto no es cierto, ¿no? Entonces, esta desigualdad natural que decía Aristóteles puede partir de esta idea. Y hay una regla muy interesante que se llama surprisingly more popular than predicted, ¿no? Entonces aquí lo que dice es que normalmente va a haber una opción correcta en aquella que sea mucho más votada que en lo que se esperaba fuera votada. Para explicarlo muy sencillamente es si 80% de las personas creen que, vamos a decirlo, el Tren Maya se va a acabar en 2 años y solo 20% cree que en un año. Pero las personas entrevistadas, además de su opinión, les preguntan, oye, ¿y tú qué crees que la mayoría conteste? Y resulta que solamente el 4% dijo, bueno, yo creo que la mayoría va a contestar que acaban en un año. Si el porcentaje de lo efectivamente votado es mayor que el porcentaje de lo que se esperaba se votara, entonces esta opción es la surprisingly more popular than predicted y refleja, en la mayoría de los casos, la decisión correcta, la información correcta. Y bueno, ya cerramos con el futuro de la influencia. Aquí estamos viendo una imagen donde se deposita en una urna del celular y está un escudo de ciberseguridad atrás. Nos habla aquí Charlotte, cerrando su libro, que primero emerge el lenguaje, luego las herramientas, la escritura, la habilidad de imprimir, la radio, la televisión y el internet. La tecnología está avanzando, pero el cerebro humano no avanza tan rápido. Sigue tratándose en términos de emociones, ¿no? Al hacer un sonido, un movimiento, decir una palabra, escucharla, hay ondas eléctricas en nuestro cerebro, que hasta ahorita se han encontrado formas rudimentarias de transmitirlas, pero se podrán transmitir como computadora. Bueno, hay algunos experimentos con ratas, ¿no? Con BSI y pulsos magnéticos que nos han dado una pista de que sí se puede hacer algo y transmitir información sin que haya ningún tipo de contacto entre un agente y el otro, pero todavía está en desarrollo. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y cualquier pregunta, aquí estoy a sus órdenes.